vida está activando, No, a más vidas. acá. Para que sean ustedes encargados, sean ustedes los embajadores del reino en esta mañana, compartiendo la palabra de Dios a muchos corazones. Así que les invitamos a estar ahí conectados con nosotros para que puedan recibir de lo que Dios trae. Sean ustedes instrumentos del cielo. Yo sé que este devocional les ha bendecido. Yo sé que este devocional ha transformado sus vidas. Yo sé que esta palabra les ha ayudado a seguir caminando y guerreando en el camino del Señor. Por eso les invito, les insto a que sean ustedes los embajadores del Cristo Jesús a través del devocional Rico Café en la Mañana. Estamos conectados a través de la plataforma de Facebook, a través de TikTok y a través de la radio Chailo Costa Rica, ¿sí? Así que yo les invito, queridos hermanos, a que compartan esta transmisión. Yo les invito a que le den tacta a la pantalla para que pueda llegar a más corazones, para que otras personas puedan recibir de lo que Dios trae para dar. De lo que Dios trae para dar. Así que, por favor, queridos hermanos, un gran saludo a Simón Reilly, a Yo Soy una Bebé, a todos los que se conectan a través de esta plataforma de TikTok. Van a recibir palabra de lo alto, palabra de bendición, palabra que les va a ayudar a edificarse. Próximamente, en unos minutos, estaremos conectándonos con la radio Chailo Costa Rica, donde también tenemos que darle una bienvenida. A ti, querido amigo, que te conectas a través de Facebook, compártelo y envía esta palabra a esa persona que tú sientes que necesita levantarse, porque de verdad que va a ser una palabra de bendición para sus vidas. No se queden con el mensaje, sino que transmitan el mensaje a otras personas, ¿verdad? ¿A pastor? Dios es extremadamente bueno. Todo el tiempo, pastor. Todo el tiempo. Yo digo que Dios no es bueno de vez en cuando, pastora. Mira, a veces nosotros apartamos a Dios y queremos ser buenos nosotros, o apartamos a Dios y no logramos muchas cosas y no nos damos cuenta, pastora, licenciada. Así es, pastor. Y llega un momento que pasan cosas duras en nuestras vidas y le echamos la culpa a Dios en varias áreas de nuestras vidas, licenciada. Tenaz. Mira, le echamos la culpa a Dios hasta de las cosas malas que pasan en el mundo, pastora. Así es. Cuando dice que Satanás fue echado a la tierra y dice la Biblia que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y yo a veces me pongo triste, pastora, licenciada, porque le echamos la culpa a Dios de a veces lo que Satanás hace o de lo que nosotros mismos hacemos. Wow, poderoso. Poderoso, cierto que sí. Pero mira que hoy vamos a saludar a nuestros queridos oyentes de esta radio Chailo Costa Rica. Dios les bendiga grandemente, un fuerte abrazo y espero que ya tengan su café preparado y su Biblia a su lado para recibir esta palabra de bendición, esta palabra de gloria y de poder, como ya hemos anunciado anteriormente. Bienvenidos a los fieles oyentes de Radio Chailo de Costa Rica. Esperamos que esta palabra sea de bendición para los que se conectan a las redes sociales y a través de la radio. Amén. Mira, hay un título, este título, pastora, que ha traído controversia en mucha gente. Es un título que muchos hombres bendecidos lo están predicando y muchos críticos lo están atacando. Pero cuando nosotros nos ponemos y nos damos cuenta de esta palabra que se va a llevar hoy, o abrimos los ojos, entendemos muchas cosas en nuestras vidas, pastor. Así es. Entendemos tantas cosas en nuestras vidas, licenciada, que terminamos cambiando nuestro mundo, licenciada. Terminamos cambiando nuestro sufrimiento en alegría y gozo.
porque Dios cambia nuestra tristeza en gozo. Ah, pastora. Así es, pastor. Es tremendo que Dios cambia nuestra tristeza en gozo, pero hay gente que prefiere estar triste y agobiado porque creen que eso es de Dios. Ay, santo. Mira, el título de este mensaje puede traer controversia en las redes sociales a través de los religiosos. Mira cómo dice: para recibir una gran riqueza tenemos que tener un corazón limpio. Gloria a Dios. Mucha gente tiene esta controversia, mucha gente dice, o mucha gente lo ha enseñado la religión, que la riqueza, la prosperidad no es de Dios. Oh, santo Jesús. O sea que sufrir sí es de Dios. Ah, licenciada. No. Mucha gente le está echando la culpa a Dios de los padecimientos y la escasez que nosotros tenemos. Se la echamos la culpa porque decimos la prosperidad no es de Dios. Oh, santo Jesús. Ah, pastora, lo que está pasando en Venezuela es juicio de Dios. Mucha gente saca tantas conclusiones que no son correctas. Porque Dios nos quiere guardar, nos quiere proteger, Dios nos ama. El padre que ama a su hijo lo corrige. Así es, pastor. Ah, pastora, pero no los mata. O tú, cuando tu hijo se porta mal o comete algún pecado, ¿será que tú lo vas a matar? Yo cuando veo destrucción en mi país, Venezuela, yo veo es algo que dice la Biblia: vino Satanás a robar, a matar, a destruir. Y de repente las malas decisiones de nosotros nos permitimos nosotros que Satanás nos destruya, y venimos y le echamos la culpa a Dios. Santo Jesús. Pastor, pero la Biblia dice que no te hagáis tesoros en la tierra. ¿Eso es bíblico o no, pastor? Sí, sí, mira. Hay gente que no ha hecho riqueza en la tierra y Dios se las ha dado. Porque no las hicieron, Dios se las dio. Pero antes de dárselas, los pasó por un proceso, pastor. Santo Dios. ¿Para qué? Para purificar su corazón. Para purificar su corazón. Así que quiero, pastor, darle una bienvenida y un saludo a Gerson William Osorio, que se conecta a través de Facebook. Un abrazo fuerte y bendiciones para este siervo, para Víctor Hugo. Gracias por sus tactas a las pantallas. Denle tacta a la pantalla y compartan para que pueda llegar a más corazones esta palabra, porque está poderosa. Pastora, mucha gente dice, la prosperidad no es de Dios. Entonces Dios es malo, le gusta ver a sus hijos sufriendo y pasando trabajo. Ay, Dios. A veces nosotros estamos en escasez porque no creemos en Dios, no tenemos fe, creemos más en la religión y la doctrina que nos enseñaron. Fuera del contexto bíblico que en Dios. Y creemos tanto en la doctrina y en la religión que nos hacemos hasta más pobres de lo que empezamos. Ay, qué bendecidos somos, no estamos ganando el cielo porque estamos bien pobres, no podemos pagar los arriendos, no podemos pagar los servicios, no tenemos nada que darle algo de comer a nuestros hijos. Oh, Dios se debe estar gozando porque todos los que estamos padeciendo por Él. No. Decisión de nosotros. Tenemos que arroparnos, donde está la cobija nos alcanza. Entonces Dios es malo. Te va a dar una cobija recortada con tanto frío. Ah, licenciada, arquitecta. Pero si nosotros vamos a su palabra, vamos a ir al contexto bíblico para ver si es que Dios es tan malo, así como mucha gente lo pinta. Yo ante este tema me daba miedo hablarlo, pastora, porque yo tenía un poquito de ese coletazo de religión, pero cuando empezó a leer la Biblia, me doy cuenta que Dios es bueno. Así es. ¿Dónde me dejó mi Biblia? Pastora, licenciada, me doy cuenta que Dios es extremadamente bueno. Pero nosotros creemos que Dios desea que nosotros seamos pobres. Que Dios desea que nosotros estemos sufriendo. A veces nosotros creemos que Dios desea que nosotros estemos mal en la vida. No, es que ya a los 40 años, ya si yo no tengo nada, entonces ya se me fue el tren, ya no puedo ser bendecido, ya no puedo tener más dinero ni bendiciones. Se me fue el tren. Eso son tonterías de uno mismo. Así es. Porque Dios dice que nunca es tarde. Ah, pastor, Dios bendiga, me ha dado pastor Amer, a mi hermano Jackson Osorio, a Víctor Martínez, Dios le bendiga. Víctor Manuel, Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar conectado con nosotros. En el nombre de Jesús. Pastora, ¿será que Dios desea que nosotros estemos mal en todo?
No. Vamos a ver qué dice Tercera de Juan 3:2. Tercera de Juan. Yo quiero que Dios me diga en su palabra si Dios quiere vernos en escasez, porque yo recuerdo un hombre que se estaba congregando con nosotros. Dios le da un negocio de arepa. Y ese hombre, cuando empezó a prosperar, dijo, eso no es de Dios, la prosperidad no es de Dios, voy a cerrar el negocio. Un día una mujer le dijo, mira, yo quiero darte 20 millones para que tú abras el ministerio, porque Dios te está llamando al ministerio. Y él le dijo a esa mujer, la prosperidad no es de Dios. Y no aceptó el dinero y no hizo la voluntad de Dios. Y una persona le ofreció 20 millones igual para llevar una droga, y si la aceptó, se apartó de Dios, aceptó los 20 millones, fue, trasladó la droga, agarró los 20 millones, vistió a la familia, pagó unos meses de arriendo y se la consumió, y tuvo que empezar de nuevo a sufrir. Pero la prosperidad no es de Dios. Pero si tú agarras un pecado y se te va a ir rápido, tú dices, sientes que no te sientes tan culpable. Santo Dios. Pastor, me decías, Tercera de Juan. 3:2, pastora. Leemos desde la palabra de Dios en Tercera de Juan 3:2. Vamos, usted puede. Yo sé que usted puede. Tercera de Juan 3:2, pastor. La segunda de Juan, vamos a ver. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Vamos a buscarlo ahí entonces, pastora. Es poder entender que yo quiero bíblicamente leerlo, búscalo aquí, pastor. Yo quiero leerlo con ustedes, o sea, que no quiero que digan, por eso es que te digo siempre, saca tu Biblia y saca tu café, comparte con nosotros la palabra de Dios para poder entender lo que Dios nos está diciendo, para que no digamos, el pastor Yohoski dijo. ¿Ah, pastora? Así es, pastor. Leemos Juan 2:2. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, Dios es mentiroso y te va a contradecir diciéndote no hagas tesoros en la tierra. No los hagas, búscame a mí, busca primeramente el reino y las demás cosas serán añadidas. No hagas tesoros, que Él te los da. Mira, hay gente de Dios que ha estado 40, 50 años sin nada y Dios lo ha prosperado. No, se le fue el tren, no, le creyeron a Dios y el tiempo de Dios fue mejor, porque el proceso que Dios los llevó para ser diferente fue de bendición. Mira, David era un escogido de Dios, pastora. Así es. Pero David necesitaba un proceso para que Dios dijera de él mismo, no he conocido un hombre como mi siervo David que hará conforme todo lo que yo le diga. Con un corazón conforme al mío. ¿Por qué lo diría? ¿Por qué lo diría si David era un pecador, un sinvergüenza, era un mentiroso, era un... Oye, yo a veces decía que David era como psicópata, hacía cosas malas y después iba a adorar a Dios, o mataba gente, por decirlo así. ¿Va todo dice la Biblia? Bueno, lea la Biblia. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Después de matar a los filisteos, venía y adoraba a Dios. Lleno de sangre, imagino si adorando a Dios. Pero Dios tuvo que sanar y transformar ese corazón, pastora, para llevarlo al reino, pastora. Dios está llamando hombres y mujeres para el reino y nosotros buscamos cualquier excusa. La política no es de Dios, el dinero no es de Dios, la prosperidad no es de Dios, esto no es de Dios, aquello no es de Dios, aquello no es de Dios. Todo se lo quitamos a Dios y se lo entregamos a Satanás. Y cuando estamos sufriendo decimos, Dios, ¿por qué hice yo de malo para que me castigue si tú mismo fuiste un cabezón y se lo entregaste a Satanás? Yo deseo que seas prosperado en todo. O sea, que Dios desea. Dios desea que tú y yo seamos prosperados en todo, pastor. Así es, pastor. ¿Ah, licenciada? La voluntad de Dios no es que estemos en escasez,
La voluntad de Dios no es que estemos en escasez y sufriendo, pastora. Es que desea que seamos prosperados en todas las cosas, en todo, no en algunas. No es que Dios, eso es a nivel espiritual, no. Mira, nuestro papá, Dios, es el dueño del oro y de la plata. Él quiere que nosotros también seamos prosperados como Él prospera, como prospera nuestra alma. Mira, dime tú si tú no deseas que tus hijos le vaya mejor que a ti. Que tus hijos sean prosperados, que no le falte nada, que no tengan escasez, que no vivan lo que tú viviste, estás debiendo arriendo, debiendo dinero, debiendo aquí, debiendo allá, pagando, te cortaron los servicios, las cosas, porque estás en escasez. ¿Será que tú deseas que tus hijos de carne, tuyos, les vaya mal en la vida? No. Entonces, si Dios es nuestro Padre, ¿será que Dios desea que nos vaya mal en la vida? Claro que Dios, eso no es el deseo de Dios. Porque dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿qué más nuestro Padre sabrá darnos buenas cosas que Él se lo pide? Pastora, Dios dice que si nosotros teniendo hijos nos pide una carne, le vamos a dar una serpiente. Si nos pide pan, le vamos a dar una piedra. ¿No es imposible que Dios sea tan malo así y nos dé escasez y nos vea así? Oh, que estoy disfrutando ver a mis hijos en escasez y sufriendo. Oh, este pastor está hablando de prosperidad. Mira, hay gente que no predica la prosperidad y Dios lo bendice. Y yo he escuchado a unos religiosos que conozco hombres de Dios que son prósperos y no predican la prosperidad. Y no están haciendo tesoro en las tierras. Dios se lo está dando. Y esos hombres de otras religiones dicen, ese hombre predica prosperidad. Y yo, ¿cuándo? Porque no saben, porque lo ven próspero, creen que está predicando prosperidad. Ay. Deseo que sean prosperados en todo. Santo Jesús. Yo no sé, así como prospera tu alma. No sé si me están entendiendo. El reino de Dios posee riquezas, pastora, que quiere darte. Pero a veces necesita un corazón limpio. Santo. Porque es mejor dar que recibir. Hay gente que Dios los bendice y no le dan a nadie. Y caen en escasez una y otra vez y dicen, ¿pero por qué? Si yo tengo un corazón bueno. Mira, pastora, la palabra de Dios dice, Deuteronomio 8:18. Pastora, ¿qué dice Deuteronomio 8:18? Usted puede, va. Deuteronomio, acá, pastora. Deuteronomio 8:21. Por ahí. Ajá. Deuteronomio 8:18. Usted puede. Vamos a ver qué nos dice, porque yo quiero que en esta mañana juntos leamos Biblia. Los que tienen su Biblia en la casa, léanla conmigo para ver si es que yo estoy errado y equivocado. Porque es culpa de nosotros mismos. Estoy hablando de nosotros, no de algunos en las redes sociales, no, de nosotros mismos. ¿A quién estamos oyendo? Wow, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8:18 lo siguiente: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mira, Él te da el poder de hacer riqueza. ¿Lo dice el pastor Yojoque o lo dice la Biblia, pastora? ¿O está fuera del contexto? ¿Está fuera del contexto para mi pretexto? No, hay gente que saca las cosas fuera del contexto y se destruye la vida. Imagínate sacar fuera del contexto este versículo. Me bendigo la vida si acaso igualito. Pero lo dice la Biblia. Él te da el poder para echar fuera demonios, el poder para sanar enfermos, el poder para predicar, el poder para extender su reino. ¿No te va a dar poder para hacer riquezas? ¿Qué Dios estamos escuchando nosotros, pastora? Porque la fe viene por el oír. Si tú no tienes fe ni para un par de zapatos, ¿cómo vas a tener el poder para hacer riquezas? Santo Jesús. Santo Rey. Licenciada, arquitecta, yo quiero que usted me responda eso. Oramos,
Señor, dame el poder para sanar enfermos, dame el poder para echar fuera demonios, Señor, y fuera, y fuera, y pues, hay que se salga el demonio. Oh, estoy ungido por Dios. Y después salimos, ese demonio salió, pero el demonio de escasez y de pobreza en nuestra vida no se ha ido. Está en nosotros, pues. Vivimos esclavos durante años porque no entendemos su palabra. Esclavos a la pobreza y a la escasez en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no entendemos su palabra. Oímos al religioso hablar y predicar. Exactamente. Oímos al religioso hablar y a predicar, a enseñarnos y a decirnos que mira, yo he escuchado gente que está en escasez y me dicen, yo me glorío porque estoy en escasez, porque mientras más pobre, más cerca de Dios estoy. Y yo, wow, pero la palabra de Dios me dice que mi papá es el dueño del oro y de la plata. Entonces, si yo soy hija de un millonario, de un rico, ¿por qué tengo que estar así? Pastora, había un hombre llamado Isaac que estaba, esa tierra donde estaba él, estaban pasando escasez. A donde Dios lo mandó como extranjero a esa tierra, estaba pasando escasez, pastora. Y él se atrevió a sembrar en esa tierra y creerle a Dios y obedecer a Dios. Y fue prosperado, pastora. Mira cómo dice. Génesis 26, 1 al 3. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Ajá. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Y nosotros no le creemos a Dios. Dios nos dice toda esa promesa tan brutal. Mira, hay escasez. No, donde yo vivo, pastor, hay una escasez brutal, no hay gobierno, estamos pasando trabajo, yo me voy para otra parte. Bueno, este hombre sí se fue para esa tierra. ¿Sí me está entendiendo? Sí. Pero a la tierra donde yo llegué, pastor, que Dios me envió, que me dijo que fuera, que me iba a bendecir y me iba a prosperar ahí, hay escasez en esa tierra. No, yo me voy, pastor, yo me voy para otro lado, porque en otro lado la iglesia crece, en otro lado mi negocio prospera. ¿Ah, pastora? Sí, pastor. Entonces viene un religioso y te dice, no, la prosperidad no es de Dios, tienes que irte para otro lado para que te dé un sueldito, te paguen un sueldo y tú puedas vivir de ese sueldo. Y como tú vas a vivir de ese sueldo, Dios te va eso sí es bendición, te vas viviendo de un sueldo. Pero a Dios le estaba diciendo a Isaac que lo iba a bendecir a él y a su generación. ¿Cómo le dijo, pastora? En el 2:3. Dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham. Le iba a dar hasta tierras. Y él sembró en escasez, no había lluvia, había sequía, había pobreza. Y Dios le dijo, siembra. Y él sembró y se le multiplicó la siembra, pastora. Mira, Génesis 26, 12 al 13, también nos dice, pastora, mira cómo nos dice. El mismo Isaac obedeció a Dios. Y sembró Isaac. Escucha. En aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¿Escuchaste lo que dice? El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Ay, ¿escuchaste? Ay, eso es del diablo. La prosperidad es del diablo. Pero él obedeció a Dios y se hizo rico y poderoso. Así es. No, yo no sé si me... Pastor, pero es que la riqueza daña el corazón. No. El que llega a ser millonario y llega mala gente, dañado, y ya que venía el corazón, ya lo tenía dañado antes de tener dinero. Solo que el dinero le reveló lo que había en su corazón. Ay, Jesús. Por eso es que tenemos que dejar ser transformados por Dios primero en el proceso. Porque hay gente que quiere que, si la palabra que tú estás dando, entonces porque tú no estás en bendición todavía. Dios está preparando mi corazón, porque a muchos lo preparó antes de darle la riqueza. Y hay gente que quiere que Dios te bendiga por arte de magia, porque a ellos no lo bendice. Y cuando Dios te bendice, se molestan contigo. Ay, Jesús. Pero ya tu corazón es distinto.
Porque Dios te llevó al momento de proceso para bendecirte y no se te fuera la bendición como agua en las manos, pastora. No, yo no sé si me está entendiendo, licenciada, aquí tenga todos los títulos, todas las promesas que usted tiene. Este hombre sembró en escasez y fue prosperado en todo. 100% le dio la cosecha y fue enriquecido y con poder. Así es. Wow. Yo no sé si la Biblia, porque mira, muchos religiosos no le dirían esto porque no les conviene, porque iría muy fuera del contexto de lo que ellos predican, de la prosperidad no es de Dios, o del diablo. Ellos pasando escasez y las demás personas pasando escasez. Santo Dios. Los que andan con ellos pasando escasez dicen, no, esas personas pasan escasez porque dan los diezmos y las ofrendas. Mira, mentiras del diablo. La Biblia me dice que si tú das tu diezmo y las ofrendas, prosperas. ¿A dónde tú estás sembrando? ¿Dónde tú estás sembrando la tierra? ¿O será que la estás sembrando bien o la estás sembrando mal? El diezmo y la ofrenda, porque eso es un principio bíblico. Hay gente, pastora, que siembra y está bendecido y dice que porque le quitó los diezmos a la ofrenda a la gente, fue porque sus negocios fueron multiplicados porque ellos sembraron. Así es. Y obedecieron a Dios. Y los acusan. Mira, tú ves a un hombre de Dios prosperado y las redes sociales lo acusan. Ah, esos son los diezmos que le están quitando a la gente, sin saber de dónde salió esa bendición. Wow. Ah, pastora. Sí, pastor. Ah. Mira, había un hombre en la Biblia, pastora, que llamaba el profeta Balaam. Y el profeta Balaam fue corrompido en su corazón cuando le ofrecieron una ofrenda, un regalo de ofrenda, pastor. Pero ¿tú sabes para qué era la ofrenda que le iban a dar? Para maldecir al pueblo. Y mucha gente dice, no estoy prosperado, ¿será que estoy haciendo algo malo? Ay, papá, espérate hasta el final para que tú veas que tú no eres el que está haciendo nada malo. O tú estás tomando malas decisiones, pero algo malo no estás haciendo. O no estás escuchando bien a Dios. Pero algo malo no estás haciendo, pero no estás escuchando bien a Dios. O no estás obedeciendo ni creyéndole a Dios. Porque Dios te da una palabra para que seas bendecido y prosperado. Y después viene un religioso y te dice, no, eso no es así, eso no es asado. Y tú dices, ay, es verdad, no es así. Se te va la bendición y la prosperidad. Este profeta, Balaam, se dejó dañar el corazón con la... Mira, él buscó hacer tesoro. Dios no se lo dio. Porque a él le ofrecieron una bendición para que maldijera al pueblo de Dios. Y él la aceptó. No quería perder esa plata. Ay, yo no me voy a perder esa plata. Eso es un diezmo y una ofrenda. Ahí sí estaba mal el diablo en la ofrenda. Porque mira, es tan extremo que dice, si tú vas a dar un diezmo y una ofrenda, primero ponte a cuenta con tu hermano y después que te pongas a cuenta, da tu diezmo y una ofrenda. Porque eso te va a bendecir. El diezmo y la ofrenda te va a bendecir cuando te pongas a cuenta. Imagínate un hombre de Dios que recibió una bendición o un diezmo para maldecir a otro. Su corazón se estaba dañando. Que iba a funcionar, se le iba a ir como agua en las manos esa bendición. Yo no sé si está escuchando, pastora. Número 22, 6 al 7. Él aceptó esa bendición, pastora. Dice, y su corazón se dañó. Dice la palabra de Dios en Números 22:6. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Mira, aquí hay un contexto que se podría ir a otro contexto, otra prédica. Mira, hay gente que al pueblo de Dios le tiene miedo. Mira, el faraón dijo un día, vamos a oprimir a este pueblo, vamos a esclavizarlo mucho, porque son más que nosotros. Y si ellos saben, su mente cambia, nos pueden atacar y nos vencen. El faraón sabía que si no lo tenía esclavizado y no lo tenía con la mente dañada, con una mentalidad de esclavo, se podían levantar y los vencían. Mira, la Biblia lo dice, que el mismo faraón tenía miedo del pueblo de Dios. Así es. Y este hombre tenía miedo del pueblo de Dios y dijo, voy a pagarle al mismo profeta de ellos para que los maldiga. Y cuando los maldiga, no se levanten en contra mía. Vamos a dar una ofrendita antes que nos distraigamos. Entonces dice,
pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Ay. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en sus manos. Las dádivas. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. Y este hombre se fue a maldecir al pueblo. Agarró su botín y dijo, y esta ofrenda es para mí. Esa ofrenda estaba mal. Exactamente. Esa ofrenda estaba para maldecir a través de unos adivinos y unos hombres malos. Pastora. Y mira lo que pasó en Números 22, 31 al 34. Hasta la mula tuvo que salvarlo, pastora. Porque él estaba usando la ofrenda para maldecir el pueblo de Dios. Escucha lo que dice. Dice: entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino y tenía una espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso. ¿Escucha? Delante de mí. Tu camino es perverso, pero el ángel tuvo que abrirle los ojos primero. Hay gente que no tenemos los ojos abiertos ni oímos a Dios. Y las bendiciones que llegan a nuestras manos no las sabemos usar. Las usamos para mal, pastora. No, en serio, Así pastora. es, pastor. La usamos para mal. Y el ángel tuvo que primero abrirle los ojos para que viera lo mal que estaba haciendo. ¿Qué más dice, pastor? El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. ¿Escuchaste? El asna tenía más los ojos espirituales que el mismo profeta, pastora. Así es. El profeta tenía su corazón en el dinero que le estaban dando, pastora. El dinero no es malo, pero él tenía el corazón en el dinero. El dinero nosotros tenemos que usarlo como nuestros siervos, no nosotros ser siervos del dinero. Y lo estamos haciendo mal, pastora. Ay, Jesús. Mira, 1 Timoteo 6:10, pastora. Nosotros estamos usando mal la bendición de Dios. Wow, si nosotros pues prestáramos atención un poco acá, no nos distraemos, Dios te va a bendecir esta mañana. Yo quiero que me bendiga. Yo necesito que Dios abra mis ojos si es que los tengo bien cerrados. Pastora. Sí, pastor. No, en serio, pastora. 1 de Timoteo. ¿Ya? ¿Cuántos los tienen en las redes sociales? 6:10. 6:10. Mira lo que dice. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mira, el principio de todos los males es el amor del dinero y fueron traspasados muchos dolores. Hay mucha gente que se afana o nos afanamos en buscar dinero. El dinero por aquí, el dinero por allá, el dinero por aquí. Mira, hay pastores, yo soy pastor y no busco el dinero en el diezmo y hay gente que me acusa. Y yo lo busco en el trabajo, lo busco por aquí, lo busco por allá y no me llega. Y me afano buscándolo. Y a veces lo agarro un poquito y me relajo un ratico y después vuelve el mismo proceso, el principio de muchos dolores, porque estamos buscándolo. Estamos haciendo la riqueza en la tierra cuando Dios no nos está dando la riqueza. Él es el que tiene que ganar la riqueza, pastora. Así es. Pastora. Y Balaam puso su corazón y su mirada. ¿En dónde? En las riquezas. En ese dinero que le estaban dando, pastora. Creía que eso le iba a durar toda la vida. Licenciada. Pero mira, Dios le prohibió y le dijo, bueno, él se humilló al ángel y dijo, ¿qué debo hacer ahora? No, tú lo que tienes que ir es a bendecir al pueblo. Y los que lo mandaron y le pagaron para que maldijera. Le dijeron, ¿qué pasó? Nosotros te pagamos. No, Dios me dijo que los bendijera. Santo Jesús. No le sirvió su dinero porque terminó bendiciéndolo, pero casi muere porque su corazón se estaba corrompiendo por el dinero. ¿Escuchaste lo que te estoy diciendo? O sea que Balaam ya tenía su corazón corrompido, pastora. Dios necesitaba pasarle un momento de susto para que reaccionara. A veces Dios tiene que llevarnos a un momento de susto o de proceso para que reaccionemos. Para que cuando nos llegue la bendición que Él nos va a dar, no se nos vaya como agua de las manos, ni el corazón se nos dañe. Porque si el corazón se nos daña es porque ya venía dañado, aunque éramos cristianos, pastora. Este hombre era de Dios, era un profeta.
pero su corazón ya estaba dañado, se había corrompido. Dejó dañar, corromper su corazón. Mateo 19, 6 al 30, pastora. El dinero. Mateo 19. El dinero nos daña si el corazón no está pulido por Dios. No está limpio por Dios, pastora. Puedes ser cristiano, predicador, pero si tu corazón no está sano y limpio, tu corazón se daña. Pastor, eso es para los mundanos. No. Escucha lo que dice Mateo 19, 16 al 30. Usted puede, pastora. Mateo 19. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Jesús tenía moral de decir que era bueno, pero seguía diciendo que bueno era Dios, como nosotros lo seguimos diciendo a diario en las prédicas. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más hace falta? Ya va, pastora. No le meta tercera, cuarta y quinta. Este joven era un seguidor de Dios. Este joven cumplía los mandamientos, cumplía las leyes de la iglesia, daba diezmo y ofrenda. Escucha bien. Estaba cumpliendo unos principios, pastora. Era un hombre rico porque cumplía los principios, pero había un detalle en él, como el profeta Balaam, que él estaba cumpliendo principios bíblicos. Él se congregaba y honraba hasta a su padre y su padre. Mira, la bendición que Dios le estaba dando a ese joven rico era por los principios bíblicos, pero su corazón no estaba con Dios. O sea, ¿de qué sirve que Dios te bendiga si tu corazón no está con Dios? ¿De qué sirve que Dios te monte un altar con bendiciones, con buenos negocios, buenos carros, buenas casas, si tu corazón no está con Él y tú predicas? Oye, pastor, ¿cómo no vamos a estar con Dios si predicamos? No, hay gente que predica y no está con Dios. Yo conozco gente, porque la palabra dice, cuando no tienes don de discernimiento no te das cuenta, pero la palabra dice que por los frutos los conoceréis. Hay gente bendecido y prosperado y victoria con Cristo Jesús y predica bien sabroso, bien bacano, pero cuando se baja del altar no tiene el fruto de Dios. Pastor, en serio, miren cómo sigue diciendo más abajo. Que esto lo han predicado los religiosos durante años. ¿Qué más me falta? Entonces el joven Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Mira, escúchate, un religioso se agarra de este versículo, dice: sí, tenía que quedarse pobrecito. Mira, Dios le está diciendo: vende a los pobres y sígueme sin nada. Mira, si este joven fuera hecho eso, las riquezas se le duplican. Ya va, vamos a seguir leyendo para que tú veas que es Biblia, no es lo que dice el pastor Yohoki. Mira lo que pasó ahí. Oyendo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, ¿dónde tenía su corazón? ¿Dónde tenía su mirada? En las posesiones. Aunque cumplía los requisitos bíblicos, aunque cumplía principios bíblicos, aunque se congregaba y hacía la voluntad de Dios, pero su corazón estaba en la riqueza. Y hay gente montada en un altar predicando, y la riqueza es más importante que la palabra de Dios. Santo Jesús. Están amontonando riquezas en la tierra, pero no están teniendo la salvación. Mira lo que dice más abajo, para que entendamos el contexto bíblico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Tremendo eso, ¿no, pastora? Y muchos dicen: viste, yo he escuchado esto a los religiosos predicando, pero muy fuera del contexto. Es muy difícil que un rico, no todos los ricos, pastora, no todos los ricos entrarán al reino de los cielos, pastora. ¿Escuchaste? Ya va, no todos los ricos. Yo conozco pobres que son arrogantes y ricos que son humildes, porque la humildad no está en la pobreza, la humildad está en el corazón. Amén. Mira lo que dice, pastora, mira lo que dice. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo:
¿quién podrá ser salvo? Vamos, usted puede. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Escuchaste? Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Escucha lo que dice. Ellos sí dejaron todo y no eran millonarios, pero tenían casas, tenían posesiones. Los discípulos tenían familia, hogares, casas. Dejaron todo, hasta sueldo dejaron por seguir a Cristo. Y mira lo que dice más abajo. O sea que si el rico fuera dejado, su riqueza fuera recibido en la tierra el doble. Escucha. Exactamente. Mira lo que dice más abajo. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre En el cielo. 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ajá. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¡Wow! 100. Ya no era el doble, era 100 veces más, pastora. Este joven dejó un mal negocio, no fue sabio. Porque no lo entendía, no entendía a Dios, solo entendía la religión y el corazón donde lo tenía, pastora. Santo Jesús. Tenía su corazón en la riqueza, no es que era mala, solo que su corazón estaba ahí. El principio de todo lo malo es el amor al dinero, y él tenía amor al dinero. Si él no fuera amado el dinero y se lo da a los pobres, Dios le da el doble, no el doble, 100 veces más. O sea que fuera sido uno de los hombres más ricos y poderosos de ese pueblo, de esa ciudad, si fuera seguido a Jesús. Santo. Esto es una promesa de Jesús. Ay, Santo Rey, mira que este joven tenía Yo no muchas sé si estás posesiones, y cuando Jesús le dijo: ve, vende todo y sígueme, él se entristeció, porque el corazón no estaba en lo que él estaba cumpliendo. Mira, él era un religioso de la época, él cumplía las leyes, él cumplía los mandatos de Dios. Sin embargo, él, digamos que él lo hacía porque estaba grandemente prosperado. ¿Por qué lo digo así? Y me atrevo a decirlo así, porque cuando Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tiene, él se entristeció. ¿Por qué se entristeció? Si él estaba siguiendo a Dios. Mira, a veces estamos en la iglesia, estamos sirviendo a Dios y no lo hacemos con un corazón limpio, lleno del amor de Dios, sino que lo hacemos con un corazón interesado. Él era prosperado porque la palabra de Dios no es mentira. Si él bendice y honra a su padre, si él cumple con la obediencia, trae bendición, él estaba siendo prosperado, pero él no estaba enfocado en esa obediencia a Dios, sino en lo que Dios le estaba dando. Y eso que Dios le estaba dando, Jesús se lo pidió y él no lo quiso dar. pastora, la Biblia dice: es mejor dar que recibir. ¿Escuchaste? Pero él no tenía un corazón dador. Él daba ofrenda, era un principio bíblico. ¿Por qué tú crees que era prosperado? Porque daba ofrenda y cumplía las leyes bíblicas, principio, ya va. Así es. Pero si él fuera dado, fuera recibido 100 veces más. Así es. Era un principio que Dios estaba sembrando. Así es, pastor. No, yo no sé si me están escuchando. Dios le dijo a Job, pastora, Dios le dijo a Job que orara por los que lo estaban juzgando. Y Job estaba en escasez. Dios le estaba dando una orden a Job, pastora, y él la obedeció. Este joven rico no obedeció la orden de dar. Y Dios le dice a muchos pastores, muchos líderes, muchos cristianos que están bendecidos y tienen negocio: debes dar. No, todo lo que yo gano es para mi familia. Dios me prosperó para darle a los míos, a mi círculo. Santo. Y Dios le dijo: si dieras, es mejor dar que recibir. O sea que si el joven rico fuera dado 100 veces más, si tú y yo damos de lo que Dios nos está dando, no le quitamos a los diezmos la ofrenda, como dicen unos gente que nos juzgan en las redes sociales. Si tú tienes un negocio y tú agarras de tu negocio y das, y empieza a Dios a multiplicarte, y en su tiempo, porque Él tiene que preparar tu corazón.
Porque a veces nosotros damos y damos y damos y no vemos nada y no vemos nada. Dios, ¿en qué me estás castigando? Ay, No, Dios está preparando tu corazón. Porque tú tienes un corazón dador. Y tú tienes que seguir dando. Pero tú dices, no voy a dar más. Ay, te cerraste la puerta. Cerraste la puerta. Job, Dios le dijo, ora por los que te están juzgando. Mira, Job 42:10. Job le dijo, mira, Job había perdido su riqueza, pastora. Job había perdido su riqueza. Estaba en escasez, estaba indigente, tenía sarna en su cuerpo, habían muerto sus 10 hijos, la mujer lo estaba maldiciendo cada vez que lo veía. Pastora, mira lo que dice la Biblia cuando Job obedeció y oró por los que lo juzgaban. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Escuchaste? ¡Al doble! El joven rico le iba a dar 100 veces más de lo que iba a dar. Mira, y él iba a dar todo. Iba a quedarse en la quiebra, iba a seguir a Jesús. Él se iba a quedar en la quiebra. Iba a seguir a Jesús, pero muy pocos damos. Ay, mira, escuchaste. Y hay gente que te pide, ellos no dan, pero ellos te piden a ti y tú estás en escasez. Porque Dios te está procesando. Y ellos te piden y tú no le puedes dar. Este hijo del diablo, por eso que está frío. Porque está sin nada, porque no da y él tampoco da. Pastor. Y te juzgan y no saben que Dios tiene un plan contigo y te está preparando. Ay, yo no sé. Mira, Job no sabía que iba a tener el doble de las bendiciones. El joven rico, cristiano o religioso, no sabía que iba a recibir el 100%. Pero Job obedeció, el joven rico no. Job obedeció, el joven rico no. Porque tenía mucha riqueza y se entristeció y no siguió a Jesús. Se perdió el 100% de mira, si tenía tenía 100 negocios, imagínate 100 negocios. 100 veces más cada uno. ¡Ay, Jerry! Esto es una multiplicación. Si tenía casas, 10 casas, ¿cuántas 100 casas más de cada una? Si tenía dinero en el banco, ¿cuánto no se le iba a multiplicar? En nombre santo. 100 veces más. Pero Job obedeció y todo se volvió el hombre más rico de esa provincia. Cuando el religioso que predica, Job no era rico. Ahí lo dice. Era un hombre rico y justo y correcto. La pastora. Era un hombre prosperado. Y obedeció a Dios, oró por la gente que lo estaba criticando y juzgando. Y Dios le dio el doble. Le quitó la aflicción. Y le dio el doble. 2 veces de lo que tenía. De lo que había perdido. Muchas posesiones. Mira. De la nada se volvió a levantar. Así es. Aquí hay algo poderoso, ¿no? El diablo cuando fue a buscar a quien tentar al cielo, le dice a Dios, ¿teme Job a ti en balde? Si lo has prosperado, lo has bendecido, lo has exaltado. Mira, le has multiplicado en gran manera. Estoy parafraseando lo que dice la palabra. Más adelante ustedes lo buscan. Pero el enemigo es lo que le siembra, lo que le dice a Dios. Mira, hay algo poderoso aquí, pastor. Sí, estaba diciéndole, ¿acaso teme Job en vano a Dios si Dios lo tiene prosperado? Este man, el joven rico, él no temía a Dios. Mire, pastora. Él quería la prosperidad y la bendición de Dios, pero no el temor a Dios. Pastora, mire, pastora, yo me emociono un poco en esta parte, porque ahí no dice que Dios castigó a Job y le quitó todo. No estaba prosperado Job, quedó en la indigencia porque Dios lo castigó. No, dice la Biblia que Job era un hombre justo y correcto y apartado del mal. Temeroso. Satanás vino a robar, a matar y destruir, lo estaba destruyendo. Y hay mucha gente que dice, juicio para Venezuela cayó y hubo terremotos y oye, entonces Dios es bien malísimo. Santo. Y los que están diciendo, profetas del desastre, que están predicando eso, son demasiado buenos. Pastora. Dios estaba castigando a Job. Entonces, no. Satanás le pidió permiso a Dios y Dios lo permitió para probar el corazón de Job, para ver dónde estaban las riquezas de Job, dónde estaba su corazón, si en la riqueza o en Dios. Y sin embargo, Job no lo conocía y lo terminó conociendo más. Y por conocerlo más, le dio el doble. Así es.
Yo no sé qué Dios te estás predicando, qué Biblia estamos predicando a veces, pastora. O qué estamos oyendo a veces. Gloria a Dios. Santo Jesús. Mira. Pastora, a veces nosotros, Dios nos bendice y nos los gastamos en el pecado. Y a Dios no le damos nada, ni a no hacemos lo que Él nos dice. Pastora, en Deuteronomio, Él nos da órdenes para bendecirnos. Entonces te da un dinero, Dios te bendice y tú agarras y te gastas el dinero en trago, en drogas, en mujeres, en alcohol, en desobediencia. Pero en obedecer a Dios no, ese dinero Dios me lo dio, así que me lo voy a disfrutar. Somos cabezones y no prosperamos, preferimos gastándonos en pecado porque la prosperidad no es de Dios. Escucha bien lo que dice Deuteronomio 28, 1 al 4. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Wow. No está hablando de cualquier negocio, cualquier trabajito de sueldo. Todas te exaltará. Yo no sé si estás entendiendo. Escucha, mira lo que dice. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz si oyeres a de Dios. Jehová tu Dios. Ahí dice, si oyeres al religioso que te dice que la prosperidad no es de Dios, las bendiciones te alcanzarán. No, si oyeres, te perseguirán y te alcanzarán. Pero si tú lees el 15, pastora, al 17, ¿qué dice? Dice, más adelante, en el 15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Escuche, te puede. Malditas tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, santo Dios. ¿Escuchaste? Mira, Dios te está maldiciendo. Es una decisión que tú solo decidiste al desobedecer a Dios. Dios no tuvo que mover un dedo. Santo Dios. Porque nosotros no obedecemos. Dios te da un capital para hacer un negocio. Mira, yo conozco una persona que sus padres murieron y le dejó toda una esquina, toda una cuadra de bienes. Le dejó una buena herencia. Le dejó una buena herencia. Uno de sus hermanos invirtió más o menos, tiene su casa, y ese hombre, el otro vendió su herencia y se la rumbeaba todos los días. Pasaba hasta un mes tomando y consumiendo droga, pastora. Hijo pródigo. Se volvió hijo pródigo, pastora. Se la rumbió toda la herencia y hoy en día está en escasez. ¿Tú sabes todo lo que fuera hecho con esa herencia? Pero nosotros no escuchamos a Dios. Son los deseos de nuestro corazón que son engañosos. Ay, santo. Ay, pastor, ayúdeme, por favor. Salmo 113, 7 al 8. Mira, hasta de esa pobreza, de esa escasez, Dios nos puede levantar si oímos la voz de Dios. No oímos al religioso diciéndonos, la prosperidad es del diablo, la prosperidad es del diablo, eso es del diablo. Y hay veces que esos mismos religiosos que están predicando la prosperidad es del diablo, Dios lo bendice. Ay, ahí se le acaba se le acaba cualquier locura que dice. Vamos, usted puede, licenciada, yo sé que usted puede. El Salmo 103. Mira, hay gente que puede estar aquí hoy y mañana está aquí abajo en el piso como Job. Pastora, puede estar aquí hoy, bendecido, prosperado, en victoria con Cristo Jesús, y por no ir a Dios puede llegar aquí abajo. Pero Dios te sigue dando la oportunidad y te puede levantar de ahí. Mira lo que dice en Salmo 113, 7 al 8. Dice, Él levanta del polvo al pobre. ¡Ay! La prosperidad del diablo levanta del polvo al pobre. Wow, yo no sé si tú estás escuchando. Es Biblia, no está hablando el pastor Yohoki. No te hagas tesoros en la tierra, así. No te los hagas tú, deja que Dios te los dé. Amén.
Y dice también, y al menesteroso alza al muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Escuchaste? A los más sonados, los que son bendecidos, te vas a sentar con ellos. Y no simplemente a sentarte a hacer el lechón, porque ya tu corazón es diferente. Tú le vas a presentar a Jesús a esos príncipes de ese pueblo, a los gobernadores de ese pueblo, a la gente que tiene más dinero de ese pueblo. Le vas a llegar otro hombre como ellos, bendecido, a presentarle a Jesús, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se salven. Yo no sé si me está escuchando, pastora. Te va a levantar. Escucha a los que están escuchando en las redes sociales, que le creen a Dios, no al religioso. Dios te va a levantar del polvo. Y ya no vas a ser más pobre. Pero si le crees a Dios. Pastora, ¿si le qué? Si le crees a Dios. Hay gente mala, pastora, que está bendecida. Sí es. Pastora, hay gente mala que está bendecida. Y los religiosos dicen, mira aquellos que tienen millonarios y son malos. Y son malos y son hijos del diablo. Son malos, o sea que la bendición, la prosperidad no es de Dios. Mira los políticos que están bien prosperados. Eso es del diablo. Escucha bien, gente mala, prosperados. Y yo muchas veces me pregunté eso, pastora, ¿por qué hay gente mala prosperada? Si tú debes bendecir a la gente buena, ¿no? El sol sale sobre justo e injusto. Bendice a los malos y bendice a los buenos. Pero la bendición no te va a llevar al cielo, te va a bendecir aquí en la tierra. Y esa gente mala, tú dices, ¿por qué está bendecido? Ya te digo, mira, ¿por qué? Porque están cumpliendo principios bíblicos. Yo conozco gente que está bendecida y no se congrega, pero manda sus diezmos y su ofrenda. Santo. Hay gente que no está en Cristo y llega a la iglesia, a la parte de la ofrenda, da la ofrenda y se vuelve ahí, pero no recibe palabra. Tiene el infierno ganado, pero aquí en la tierra está bien. Escucha bien. ¿Ah? ¿De qué me sirve ganar el mundo entero si mi alma se va a perder? Santo. Pero ellos, ¿por qué están bendecidos? Porque están cumpliendo principios bíblicos. Mira, pastora, yo conocí un hombre aquí en este país llamado Pablo Escobar. Ese hombre era psicópata, malo, de todo menos bueno. Pero ese hombre ayudaba a los pobres. Ayudaba y bendecía a los pobres. Pastora, no hizo como los políticos, no les prometía. No. Ese sí los ayudó. Bendijo al pobre. De plata para la vida. Pero era un principio de dar. El principio se cumple porque se cumple. Ah, no, pastor, que eso es del diablo que te está diciendo. Mira, si tú agarras la Biblia, la Biblia es de Dios. Si yo la lanzo, va a quedar levitando en el aire porque la Biblia es la palabra de Dios. Yo la voy a lanzar, ras, se va a caer. Se cae. Es un principio. Se va a caer. Si tú siembras, así sea mala vida, se va a multiplicar. Lo único que no vas a tener es salvación. Pero esa gente mala, estás teniendo principios bíblicos. Y tú y yo como cristianos no. Ay, Dios no da cualquier capital y dice, me lo voy a gastar con mi familia. No le voy a dar a nadie. A nadie le voy a dar. Y no le das a nadie. Y eres cristiano. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Qué corazón bueno tienes de dador y de amor? Ay, santo, eso es duro. Porque si estamos entendiendo, ¿no? Hay gente que no tienen a Jesús en su corazón. Que no tienen a Jesús en su corazón y son prosperados. Y a veces es porque cumplen principios bíblicos. Y tú y yo no estamos prosperados. Y nosotros, porque no estamos cumpliendo principios bíblicos. Algunos como los cumplía el joven rico. Porque la religión nos ha enseñado así, pastora. Sí. La religión te enseñó tanto la prosperidad del diablo, esto es del diablo, esto es del diablo. Mira, yo quisiera que más de uno que está en esta mañana se atreviera. Dice la palabra de Dios cuando Dios le dice, retadme en esto y abriré la ventana de los cielos y derramaré tu bendición. O sea, vamos a retar a Dios en eso, pues, por decirlo así, porque Él lo dice en su palabra. No es que Dios puede tener que ser retado, pero Él lo dice, retadme en esto y abriré la ventana de los cielos. Empecemos a hacer lo bíblico. Empecemos a dar, empecemos a bendecir, empecemos a hacer los principios bíblicos para ver qué va a pasar. Algún reto, como ponerlo un reto en tu vida como cristiano. Pastor, eso no es de Dios. No. Escúchame bien, no te pongas a aferrarte a la religión pasada que te enseñaron. Hazlo por una sola vez en tu vida a ver qué pasa. A ver, siembra, da diezmo, ofrenda.
bendice a otro con lo que Dios te está dando, solamente a ver lo que es lo que pasa. Porque son principios bíblicos. Y si no te los da, es porque Dios va a empezar a preparar tu corazón para darte más. Ay, pastora, licenciada. Pastor, entonces Dios me está castigando porque no tengo riqueza, porque así me dijo un pastor una vez que Dios me estaba castigando, por eso es que no estaba bendecido. Santo. No, Dios no te está castigando. ¿Qué estás haciendo tú o qué no estás cumpliendo tú como principios bíblicos? Mira, porque hay una cosa que dice, ¿de qué sirve ganarle al hombre el mundo entero si su alma se perdiera? ¿Sí? Pero también dice que de qué sirve ser pobre en la tierra y sufrir tantos años si Dios te va a bendecir, pero toda la vida enfermo, frustrado, hasta te muere de enfermedad de preocupación porque no tienes nada. Eso tampoco es de Dios. Pero cuando Dios te da la riqueza, te da el corazón. Para poder aguantar esa riqueza. Por eso es que el título de este mensaje dice... ¿Cómo es que? Para recibir una gran riqueza tenemos que tener un corazón limpio. Wow. Tenemos que dejar que Dios procese ese corazón, pastor, para que pueda caber las grandes riquezas que Él te va a dar o que nos va a dar. Hay gente que dice, yo no soy fanático, pastor, yo no me congrego, pero yo voy religiosamente a dar mi diezmo. Mira, yo conozco gente que no se congrega conmigo, pastora. Y los días que yo salgo a evangelizar a las calles, a llevar una arepa, a llevar un almuerzo, a llevar una comida, esa gente no es cristiana, no se congrega conmigo y siembra para la comida de la gente en la calle. Y hay otros que dicen que también, y cristianos, dicen que eso va matándole comida a los malagradecidos. Y esta gente que me dona ese dinero para bendecir a los que están en la calle, que están en menos posibilidad que nosotros, hoy están bendecidos. Y tú dices, ¿por qué si no son cristianos? Son principios, pastora. Hay gente que le va bien y están en pecado, pastora. Y tú dices, no debería ser. Porque hay gente que cuando ve a un cristiano prosperado dice, este hombre se tuvo que portar demasiado bien para que Dios lo prosperara. No, ese hombre está cumpliendo principios bíblicos. Porque hay mundanos, gente que son pecadores, que cumplen principios bíblicos y le va bien, pero no tienen el cielo ganado. No tienen el cielo ganado. Y eso que Dios dice en su palabra que las riquezas del impío son de su pueblo, ¿no? Mira. Pastora, Job era un hombre justo y correcto, apartado del mal, y cayó en pobreza, pastora. Dios lo castigó. No, Satanás estaba molesto con él porque Dios lo protegía y lo bendecía. Y lo quiso desbaratar, y Dios permitió que lo desbaratara, lo llevara a un proceso, porque Dios necesitaba darle más, y necesitaba que el corazón de Job fuera enamorado de Dios en su totalidad. Para que cuando llegara la doble porción, pastora, Santo Rey, el corazón de Job no fuera un religioso, no simplemente un hombre justo y correcto, sino un corazón enamorado de Dios. Licenciada, Job tenía que pasar por un proceso, no era simplemente conocer doctrina y religión. No. Él tenía que pasar un proceso para recibir el doble de las bendiciones. Tenía que conocer. Proverbios 13:4, pastora. Proverbios. Cuando Dios levantó a Job, pastora, le dio el doble de las bendiciones. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Escuchaste? ¿Tú te imaginas que Job fuera dejado de amar a Dios por, que estoy sufriendo? Eso es por un castigo de Dios. Dios me está castigando. No, Dios él no le echó la culpa. Dice la Biblia que no le echó la culpa. Aguantó su proceso. Aunque le dolía. ¿Tú crees que a un hijo no te duele, pero a los 10 completos? Y que la Quaterminator es la única que te quede y te maldiga cada vez que te vea. Porque también estaba sufriendo como él. Yo no sé si me están escuchando, pastora. Que Dios me permita un poquito más de tiempo
para terminar esto, porque esto sería un mensaje largo, pero bendecería nuestras vidas, pastora, porque yo quiero que en esta mañana Dios bendiga mi vida, porque yo necesito esa prosperidad. Y yo quiero saber qué es lo que estoy haciendo mal, no pecado, qué estoy haciendo mal en los principios bíblicos. Porque la salvación, muchos ya la tenemos ganada, pero estamos pasando escasez. Porque somos perezosos, pastora. Somos perezosos, no queremos orar por la prosperidad, no queremos buscarla, porque nos enseñaron mal. Y no sembramos porque no queremos recibir. Duro, porque queremos, mira, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Desea y nada alcanza. Yo he escuchado gente diciendo, yo he escuchado personas diciendo, yo no voy a hacer rico a otro cuando está siendo bendecido. Está siendo bendecido. Dejan hasta de trabajar y de bendecir su bolsillo, porque dice, yo no voy a hacer rico a otro, yo trabajo y le estoy dando la plata al otro. Y Dios dice en su palabra, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Porque nos adoctrinaron el cerebro así y se nos descuadró y estamos en escasez y no salimos de esa escasez porque así creímos. Y a veces necesitamos ser fiel en esa pequeño que Dios nos entregó. ¿Qué puede ser eso pequeño que Dios nos entregó? Un empleo. Ay, santo. Dios nos entregó un empleo. Dos nos dejó a cargo de algo que no es nuestro. Mira, acuérdate de los talentos entregados a los diferentes, los 2 talentos, los 5 talentos, los 3 talentos. Dios les dejó esos talentos a sus siervos para que ellos pudieran trabajarlos y multiplicarlos. Pero hubo uno perezoso que se llenó de pereza, y para justificar su pereza, para tapar su pereza, se justificó. Oh, yo conozco que tú eres un Dios, un patrón fiel, justo, correcto, y que no pierdes nada. Y yo, oye, si tú sabes que tu amo es así, multiplica eso. Sorprende lo que él te va a bendecir. Porque la bendición era para ti. No era para él. Entonces diría, ay no, ese tiene mucha plata, ¿para qué yo le voy a multiplicar la plata? Voy a trabajar para otro. Voy a trabajar para otro. Pero Dios ve tu corazón, que está dispuesto a ser colaborador para que otros crezcan, y Él así va a hacer que tú también crezcas. Mire, pastora, mucha gente dice, juicio de Dios, lo que está pasando en Venezuela. Juicio, no, yo no voy a trabajar para otros. Y entonces cuando empieza la escasez, tu destrucción y tu escasez, y te destruye tu matrimonio porque no estás llevando comida, todo te lo estás bebiendo, o estás tomando malas decisiones, y le echas la culpa a Dios. Dios me castigó. Esa es decisión de nosotros mismos, de creerle a Satanás. Porque Satanás vino a robar, a matar y destruir. El hijo pródigo, pastora, recibió una herencia. Pastora, el hijo pródigo en la Biblia dice que recibió una herencia. El padre le dio la herencia. ¿Qué fuera hecho con esa herencia? La multiplica sin ser perezoso. No, pero él decidió rumbeársela. ¿La decisión de quién fue? ¿De él o de Dios? De él. Pastora, desgastó todo. Quedó en la escasez, quedó en la quiebra, quedó en la calle, queriendo comer la comida de los cerdos. Y algo que sí me bendijo fue que él reconoció: he pecado contra Dios y contra mi padre. ¿Escuchaste? Pero volvió en sí. Muchos de nosotros tenemos que volver en sí cuando hemos caído, porque Dios nos puede levantar del polvo. Mira como dice una parte que estamos hablando ayer, en una palabra de ayer, que decíamos, el que confiesa su pecado y se aparta, Dios lo prospera. Así es. Yo no sé si me está escuchando. El que confiesa su pecado y se aparta, no es que lo esconde bajo la alfombra, se aparta, Dios lo prospera. Mira, son Biblias que muchos religiosos no predican porque no les conviene. Ellos quieren es ser santo y que Dios sea malo. Santo Jesús. ¿Ah, licenciada? Ay, yo no sé si nos da tiempo de terminar, pastora. ¿Ah? El hijo pródigo gastó la herencia, no la supo valorar. Y así somos nosotros, no prosperamos porque no obedecemos a Dios y hacemos a nuestra decisión, pastora. Mira, Proverbios 1:32 al 33. Vamos a ver qué dice para ir terminando, pastora. Dice 32 al 33. 1:32 al 33. Porque
el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Escuchaste? Este joven rico estaba prosperado porque tenía una herencia, pero su corazón era necio, su corazón ya estaba dañado. No lo dañó el dinero, ya venía necio y dañado, pastora. Santo. Ayuda. Mas el que me oyere Escucha. habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Escuchaste? El que me oyere vivirá tranquilo sin temor de hermano. O sea que si ese joven, ese hijo pródigo, si fuera escuchado a su padre y la voz de Dios, fuera multiplicado su herencia Así es. y no le fuera ido mal. Ay, Gloria a pastora. Dios. Dios necesita cambiar antes de bendecirte tu corazón. Escucha Así bien. es. Dios necesita cambiar tu corazón antes de bendecirte. Amén. Por eso es que te está pasando por un proceso. Así es. El pueblo de Israel salió bendecido y prosperado en victoria con Cristo Jesús, pastor. El pueblo de Israel salió con oro, con plata y con animales. Y la misma bendición la usó para hacer un becerro de oro y los animales para hacer sacrificio a ese becerro de oro. Wow. Usaron la bendición de Dios para el pecado. Y Dios te da bendiciones como se la dio el hijo pródigo y la desgastó Wow. en el pecado. ¿Cuántas veces Dios te ha dado bendición y no oyes la voz de Dios, solo que te la vas y te la gastas? Ay, me la gasté en la casa, pastor. Hice una pareja en la casa, le compré ropa a los hijos, le compré una buena computadora, un buen televisor, un buen esto, un buen lo otro. ¿Por qué no invertiste antes? ¿Por qué no le invertiste antes, pastora? Wow, mira, querido hermano, estas palabras son palabras que te edifican y que te ayudan a superar el día malo. Sí, y te ayudan a reflexionar, a quitarte la venda de los ojos y ver dónde Dios te está hablando para que tú sueltes y sigas prosperando. Si este mensaje te bendice, compártelo. Síguenos para seguir viendo contenido como este, porque este contenido es mejor que todos los que has visto en tu vida, que todos esos videos de esos locos TikTok que te hacen menequear y te distraen y te hacen reír y ya, pero no te claro, producen. porque te ayudan a crecer. Pastor, si me producen, me dan 1,000 pesos. Pastora, mire, Satanás tiene dinero para dar a muchos. Y mucha gente dice, ay, aquel rapero vendió el alma al diablo. Sí, mira, la Biblia dice que Satanás le estaba ofreciendo algo a Dios que no era de él. Satanás te puede dar dinero a ti, pero ese dinero no es de él. Te lo va a cobrar en cualquier momento. Te le va a pasar factura porque ese dinero no es de él, porque el dueño del oro y la plata es Dios. Así es. Mira, si Dios es el dueño del oro y la plata, ¿por qué nosotros vivimos en escasez? ¿Por qué nosotros vivimos pelados, pastora? Pasando trabajo, pastora, ¿por qué? ¿Ah? Hay algo aquí que no cuadra, pastora. Si tú eres el hijo del dueño del oro y la plata, Satanás te ofrece cosas que no son de él. Pero si tú eres el hijo del oro y la plata, ¿por qué vivimos pelados, pasando trabajo? El joven rico dijo, no, pero si en la casa de mi padre yo como bien, yo me voy para donde el dueño del oro y la plata. Y tú y yo no nos vamos al dueño del oro y la plata porque decimos la prosperidad no es de Dios. Él es el dueño del oro y la plata porque tú y yo debemos arriendo, porque tú y yo debemos dinero, porque tú y yo estamos en escasez, porque tú y yo estamos así. Estamos hablando de nosotros, los que me están oyendo y los que están en este lugar, pastora. ¿Por qué estamos así? Si somos hijos del dueño, pastora. Hay algo que no cuadra ahí. ¿Ah? Cuando tú y yo entendamos que tenemos un Dios bueno y muchas cosas van a cambiar en nuestras vidas. Cuando tú y yo entendamos que tenemos un Dios bueno, no un Dios de juicio y condenación, que vino a condenar la tierra y a quitarte y a traerte maldición porque estás en pecado. No. Cuando entendamos que tenemos un Dios bueno, porque la Biblia dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, que más un Dios bueno sabrá darnos buenas cosas que se lo pida. Así es. Así es. Todo lo que pidamos al Padre creyendo, Él te lo da. Santo Pero tú y yo no estamos pidiendo nada porque la religión nos enseñó mal. Oh, santo Rey. Tú y yo no estamos pidiendo nada porque la religión nos enseñó mal. José, Dios tuvo que pasarlo por un proceso, pastora. José es de la Biblia. Un niño chismoso, problemático, mingón por el papá, lo tenía consentido el papá, le daba todo lo que el niño quería. Pero José tenía un sueño. Pero si Dios no pasaba a José por un proceso, no ibas a tener
la política y el poder y el dinero que tuvo. Y sus hermanos lo vendieron como esclavo, pastora. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Terminó preso durante años. Juzgado, condenado, pastora. Así es. Despreciado, pero el corazón de José cambió. Fue transformado. El corazón de José cambió, pastora. Así es, fue transformado a medida que se iba. Aguanta. Fue transformado a medida que él iba siendo procesado. Mire, pastora, muchos de nosotros tenemos bendiciones y se nos van como agua en las manos una y otra vez se nos van. Y nosotros preguntamos, Dios, ¿por qué? Porque no hemos sido procesados. Pero después que José fue procesado, pastora, tuvo un gobierno, porque gobernó todo un país, pastora. Ministró el dinero del faraón, porque la riqueza de los impíos vendrán a nuestras manos, pastora. Ay, eso lo dice la Biblia. José tuvo que romper su mingonería en el proceso, pastora. Su corazón estaba tan lleno de Dios y de proceso que ya no era igual, era un corazón dador, pastora. Porque cuando sus hermanos llegaron, pastora, sus hermanos llegaron y ya él era gobernador y con poder, él podía cortarle la cabeza a todos sus hermanos, desaparecerlo porque tenía el poder, vengarse de ese poco sinvergüenza que le habían hecho daño y lo habían vendido como esclavo, pastora. Y José le dijo, no, ustedes no me vendieron, fueron Dios que lo permitió para poder bendecirlos a ustedes. Escucha lo que dice Génesis 45, 14 al 20, pastora. 45, 14, vamos a leer Génesis 45, 14. Vamos a ir, ya estamos terminando. Dice, regálame unos minuticos más. Dice, y él se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se... Continúa hasta el 20. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos del Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargar vuestras bestias e ir y volver a tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y vuestra familia y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. ¿Escuchaste hasta el 20? Y tú manda hacer esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. ¿Escuchaste? La riqueza de Egipto será vuestra, pastora, por causa de José. Pero José, con toda esa riqueza, ya tenía su corazón diferente. Porque él besó a sus hermanos y lloró. Mira, el corazón tierno, pero sus hermanos no tenían el corazón limpio. Sus hermanos, José le dio riquezas. José le dio riqueza, le dio cargos políticos. Pastora, le dio terrenos. Pastora, le dio terrenos, pastora. Le dio terreno, pastora. Pero ellos tenían el corazón dañado. Y mira cómo quiero terminar con este versículo para que vean cómo tenían el corazón dañado, pastora. Génesis 50, 15 al 20. Mira José cuando vio a sus hermanos cómo actuó, pastora. Con riqueza, bendecido y con poder, que podía eliminarlos por el poder que tenía. Pero ¿qué hizo José? Los besó y los amó. Y los puso en lugares de reino, de lujo. Pero mira cómo tenían el corazón los hermanos, 50, 15 al 20. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes hasta de su mintiendo, muerte, mira, porque el papá no le dijo nada. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Escuchaste lo que dice? José ya tenía el corazón de Dios. El proceso lo llevó a amar y conocer a Dios.
Y Dios le entregó todo ese poder, toda esa riqueza. Y los hermanos que fueron parte de eso no habían tenido su corazón, sino tenían mentalidad, ya estaban trayendo una mentalidad de esclavo. Sí. Y llevaron esa mentalidad por 400 años al pueblo de Israel, pastora. Pastora, José murió bendecido. José murió con años y lleno de vidas. Santo. Y sus hermanos cayeron maldición sobre ellos. Yo no sé si estás entendiendo. Mira porque esto. no escuchamos la voz de Dios, pastora. Mira esto aquí, pastor. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de mucho pueblo. ¿Escuchaste? Mira, Ellos pensaron mal contra José porque su corazón estaba dañado, aunque estaban siendo bendecidos por su hermano. a veces, si nosotros, alguien, un hijo de Dios, un varón de Dios, alguien que ha sido procesado en el corazón, te trata bien, obra bien a pesar de tu pecado y la maldad que tú has hecho y tú no te las crees. No te las crees porque el que está obrando bien contigo es bueno, no, sino porque tu corazón está dañado. Y el corazón de los hermanos de José estaban tan dañados que ellos pensaron que José los estaba perdonando porque el papá estaba vivo. Ellos pensaron que José los estaba perdonando para cocinarlos y después hacerle lo malo, porque eran lo que ellos tenían en su corazón. A veces hay personas que piensan mal de ti porque eso es lo que tienen en su corazón, no porque tú se lo modelas. Wow. Dios en esta mañana te trae una buena noticia, pastora. Para ti y para mí, para los fieles oyentes de Radio Chailo de Costa Rica, pastora. Así es. Si tú y yo estamos pasando procesos y estamos en escasez, escucha bien lo que te estoy diciendo. Dios te trae una buena noticia para los de las redes sociales y la Radio Chailo de Costa Rica. Dios te tiene una buena noticia. Si estás pasando una escasez en tu vida, estás pasando proceso, es que Dios está limpiando tu corazón para cambiarlo y bendecirte, para que la bendición no se te vaya como agua en las manos. Y cuando llegue la bendición, tú puedas hacer como José, un hombre dador. Pastor, emprendí un negocio, pero me quedó mercancía. Siémbrala. No, pastor, mejor la llevo para la casa y se la doy. No, siémbrala. Pastor, Venezuela está pasando escasez porque se lo merece. No, siembra, ayuda, bendice. Pastor, mira, ese pastor está pasando escasez. Eso es porque está castigo de Dios. No juzgue, solo siembra y bendice. Y Dios te dice a ti, retadme en esto, que abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones que sobreabunde. Mira, Dios está preparando tu corazón para que recibas esa riqueza de bendición. Yo no sé si esta palabra para quién era en esta mañana. ¿Por qué? Porque Dios desea que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Si tú no quieres ser prosperado y quieres agarrarte la religión, bueno, está bien, es tu decisión. Pero yo en esta mañana, yo no he predicado este mensaje. Este mensaje vino hoy diferente. Y este mensaje era para mí y para mi esposa. Y si tú lo quieres recibir, yo sé que Dios te va a bendecir. Pero yo quiero agarrarlo. Que Dios me enseñe ahora a oír su voz y que limpie mi corazón para cuando lleguen las bendiciones ya yo no sea el mismo. Para que cuando llegue yo siga dando. Y mientras más dé, más Dios da. Mientras más dé, Dios da. Y no vamos a quitar diezmo ni porque hay gente que dice, Dios, préstame el diezmo para gastármelo. No. Vamos a agarrar y dar. Y va a llegar un momento que las bendiciones, aunque tú que arranques a correr, te van a perseguir, te van a alcanzar. Pastora, yo quiero que usted ore por esos corazones. Pastora, yo quiero que usted ore por nuestros corazones, porque nuestros corazones necesitan ser limpiados. Porque Dios nos dio una buena noticia en esta mañana. Que la religión te enseñó mal y Dios desea bendecirte. Dios desea prosperarte en todo. Así que, pastora, por favor, se lo pedimos de corazón a usted. Necesitamos salir de esta escasez. Necesitamos salir de esta escasez. Muchos de los que están en las redes sociales. Por eso que yo necesito que usted ore por cada corazón en esta mañana, para que podamos abrir nuestros oídos y nuestros ojos espirituales. En el nombre poderoso de Jesús, Padre de la gloria, te damos toda honra y gloria a ti, Señor.
En esta mañana, Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus grandes bendiciones, porque tú deseas que seamos prosperados en todas las cosas, Señor. Yo te presento, Padre, la vida de estos fieles oyentes de los radios Chailo Costa Rica. Yo te presento a estos fieles oyentes de la plataforma de TikTok, de Facebook, Señor. Aquí cada uno está ahí haciendo su petición de oración. Tú conoces su corazón, tú conoces las intenciones de su corazón y las peticiones de su corazón. Yo te pido que seas tú obrando conforme a tu voluntad, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, conforme a la multitud de tus planes y propósitos en nuestras vidas, Señor. Que seas tú bendiciéndolos, que seas tú obrando en sus vidas, que seas tú concediéndole las peticiones de su corazón, Señor. Limpia, sana, libera, restaura. Padre, cambia corazones para bien y para siempre, Señor. Arranca de raíz toda religiosidad de nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a entender que tú eres un Dios bueno, un Dios que desea prosperarnos, un Dios que nos bendice por tu pacto, no porque nosotros seamos buenos, Señor. Padre, bendice cada vida, prospera cada vida, llena cada vida de tu amor y de tu gloria, Señor. Ayúdanos a salir con corazón limpio, Señor. Reprende todo espíritu de pobreza, Señor. Levanta al pobre del polvo, Señor. Que pongan su corazón limpio, dispuesto a ser limpiados por ti, Señor. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, obrando en cada corazón, limpiándolo con la sangre de Cristo, para que esas riquezas que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros lleguen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si esta palabra les bendijo, compártela. Y los que están en la radio Chailo de Costa Rica, si esta palabra te bendijo, consíguenos en las redes sociales y compártelsela a otro, que yo sé que otro también necesita oírla. Y tú puedes ser parte de este ministerio, tú puedes ser parte de lo que Dios está mandando a hacer, para que no sea egoísta y esa palabra sea para ti solamente. Así es, así es. Dios les bendiga grande y Dios les guarde. abundantemente. Le amamos. Nos vemos el viernes con una otra poderosa palabra palabra en este devocional Rico Café de la Mañana. Bendiciones. Bendiciones.